Bendiciones de Dios para todos. Esta es nuestra lección número 20 en nuestras clases sobre la idolatría. Estamos estudiando la idolatría en la era judaica, la era de los reyes, y hoy corresponde estudiar al rey Asa, que fue el tercer rey de Judá. Ya hemos estudiado a los dos primeros reyes de Judá, al rey Roboam y a su hijo Abián o Abías, como lo dicen otras traducciones, y al primer rey de Israel, Jeroboam. Tenemos el cuadro entonces, en la columna izquierda, reyes de Judá, en la columna derecha, los reyes de Israel, y vemos que mientras que por Judá gobernaban Roboam y Abíam, por Israel estaba gobernando Jeroboam. Hoy corresponde comenzar a estudiar al tercer rey de Judá, al rey Asa, quien comenzó a reinar en el año 956 a.C. Dice la escritura que Asa reinó 41 años en Judá y comenzó a gobernar en el año 20 del reinado de Jeroboam. Entonces, mientras Asa reinó, por Israel también reinaron Nadab, Baasa, Ela y Sinri. Todos estos pertenecientes al primer periodo del reino de Israel. Durante los primeros años del reinado de Asa, aparecen como profetas Azarías y el vidente Hananí por Judá y Jehú por Israel. El reinado de Asa estuvo comprendido entre los años 956 al año 916 a.C. Nos dice la palabra de Dios en 1 Reyes capítulo 15, versículos 9 al 10, que en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Como lo estamos estudiando cronológicamente en paralelo con el reinado de Israel, este versículo nos sitúa en el año 20 del reinado de Jeroboam. Asa reinó durante 41 años sobre Judá y durante parte de ese tiempo reinaron en Israel Nadab, quien fue el hijo de Jeroboam, Baasa, Ela y Sinri, todos estos pertenecientes al primer periodo del reino de Israel. Mientras estudiemos el reinado de Asa, tocaremos algunos puntos relevantes correspondientes a los reyes de Israel, que formaron parte del reinado de Asa. Son muchas las cosas que vamos a aprender de este rey, de Asa. Su historia está en Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 9 al 24, y en Segunda de Crónicas, capítulos 14, 15 y 16. Conozcamos a Asa. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Segunda de Crónicas 14, 1 al 2. Su padre se llamó Abías o Abián, quien fue el segundo rey de Judá. Su madre se llamó Maaca, hija de Abisalón, según 1 Reyes capítulo 15, versículo 10, de quien hablaremos un poco más adelante. Judá tuvo paz, tuvo sosiego por 10 años. Y dice la Biblia que Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios, aunque cometió algunos errores importantes, como lo vamos a analizar durante esta lección. Pero de los 20 reyes que tuvo Judá, Asa fue uno de aquellos que, según la Biblia, hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. El gobierno político de Asa. En 1 Reyes 15:15 dice que Asa y su papá ofrendaron al Señor oro, plata y otras cosas. Asa depositó todo eso en el templo. En 2 Crónicas, capítulo 14, 4 al 5, nos dice que mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz
bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo por tanto a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémosla de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Según de Crónicas 14, 6 al 8. Entonces vemos, hermanos, que durante el reinado de Asa hubo tranquilidad, hubo paz, hubo la oportunidad para que Asa pudiera edificar ciudades, para que pudiera cercarlas de muros con torres, para que pudiera protegerlas, ya que Dios les había permitido paz. Y les había permitido paz, ¿por qué? Porque ellos le habían buscado. Porque Asa mandó a buscar a Jehová, el Dios de sus padres, y a derribar todos esos sitios de adoración que se habían impuesto durante reinados anteriores. También Dios le dio la oportunidad de conformar un gran ejército con hombres diestros para la batalla. Y la paz de la que gozaba Judá no era porque las naciones vecinas no los atacasen, sino porque Dios siempre cuidó de este reino. Cierta vez, un etíope llamado Sera atacó a Judá con un ejército de 1,000,000 de soldados y 300 carros de guerra. Avanzaron a la ciudad de Maresa. Por eso Asa desplegó sus ejércitos para la batalla en el valle al norte de Maresa. Recuerden que Asa tenía un ejército de aproximadamente 580,000 hombres, como lo leímos en los versículos anteriores, y es atacado por el ejército etíope de aproximadamente 1,000,000 de soldados. Entonces Asa clamó al Señor su Dios: oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo en ti confiamos. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios, no dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Entonces el Señor derrotó a los etíopes en presencia de Asa y del ejército de Judá, y el enemigo huyó. Asa y su ejército los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron reagruparse. El Señor y su ejército los destruyeron, y el ejército de Judá se llevó un enorme botín. Mientras estaban en Gerar, atacaron todas las ciudades de la región, y un terror de parte del Señor se apoderó de la gente. Como resultado, también se llevaron un enorme botín de esas ciudades. Además, atacaron los campamentos de los pastores y capturaron muchas ovejas, cabras y camellos antes de regresar a Jerusalén. Según de Crónicas 14, 9 al 15. Observamos entonces el cuidado que tuvo Dios por la casa de Judá, por el reinado de Judá. Un ejército tan numeroso como el ejército etíope salió derrotado por la fuerza y el poder de nuestro Dios. Asa también tuvo algunas reformas religiosas. Luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Escúcheme, Asa, me gritó. Escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con él. Cada vez que lo busquen, lo encontrarán. Pero si lo abandonan, él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin la ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. En esos tiempos oscuros no se podía viajar con seguridad
y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Nación luchaba contra nación, ciudad contra ciudad, porque Dios las afligía con todo tipo de dificultades. Pero en cuanto a ustedes, sean fuertes y valientes, porque su trabajo será recompensado. Según de Crónicas 15, 1 al 7. Cuando Asa oyó este mensaje de Azarías el profeta, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa de Efraín. Además, reparó el altar del Señor que estaba frente a la antesala del templo del Señor. Después Asa convocó a todo el pueblo de Judá y de Benjamín, junto con la gente de Efraín, Manasés y Simeón, que se había establecido entre ellos, pues muchos de Israel se habían mudado a Judá durante el reinado de Asa, cuando vieron que el Señor su Dios estaba con él. La gente se reunió en Jerusalén a fines de la primavera, durante el año 15 del reinado de Asa. Ese día sacrificaron al Señor 700 cabezas de ganado y 7,000 ovejas y cabras del botín que habían tomado en la batalla. Luego hicieron un pacto de buscar al Señor, Dios de sus antepasados, con todo el corazón y con toda el alma. Según de Crónicas 15, 8 al 12. Decidieron que todo el que se negara a buscar al Señor, Dios de Israel, sería ejecutado, fuera joven o anciano, hombre o mujer. Con gran voz hicieron un juramento de lealtad al Señor, al estruendo de las trompetas y al fuerte toque de los cuernos de carnero. Todos en Judá estaban contentos con el pacto, porque lo habían hecho de todo corazón. Con fervor buscaron a Dios y lo encontraron, y el Señor les dio descanso de sus enemigos en todo el territorio. Aquí encontramos la paz que Dios permitió que Judá tuviera durante el reinado de Asa. El rey Asa quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre, porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Acera. Derribó el poste obsceno, lo hizo pedazos y lo quemó en el valle de Cedrón. Aunque no se quitaron los santuarios paganos de Israel, el corazón de Asa se mantuvo totalmente fiel durante toda su vida. Llevó al templo de Dios la plata, el oro y los diversos objetos que él y su padre habían dedicado. Así que no hubo más guerra hasta el año 35 del reinado de Asa. Segunda de Crónicas 15, 13 al 19. Entonces, hermanos, vemos que durante los primeros años del reinado de Asa, los primeros 10, hubo sosiego. A partir del 10º hubo ciertas batallas de los cuales Dios los cuidó. Pero hasta el año 35 hubo paz. Durante esos primeros 35 años, Asa hizo reformas religiosas donde quitó todos los santuarios paganos, derribó los postes de acera que había puesto incluso su abuela o su madre Maaca allá en Jerusalén. Los derribó, le quitó el puesto de reina madre. En pocas palabras, Asa hizo reformas religiosas que agradaron a Dios y que en su momento pues desagradaron a su familia. Dios permitió que este hombre pudiera tener un buen reinado durante este tiempo, pues confió en él. Paralelamente, durante estos primeros años del reinado de Asa, en el reinado de Israel sucedió lo siguiente. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa. Y reinó 24 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. Primera Reyes 15, 33 al 34. Entonces vemos aquí el recuadro. Mientras que Asa comenzaba a gobernar en su tercer año, se estaba levantando un rey de Israel llamado Baasa. Ya había reinado Nadab anteriormente. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. Aquí nos encontramos con uno de esos textos
donde vemos que las fechas no coinciden. Manejar la cronología bíblica es complicada y es confusa en algunas situaciones. El texto de 2 de Crónicas 16:1 dice: en el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel. Pero 1 Reyes 16:8-9 nos dice que en el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. O sea que en el año 36 del reinado de Asa, Baasa ya no era rey de Israel, puesto que el hijo de Baasa, Ela, comenzó a gobernar en el año 26, 10 años antes. También tenemos que en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Sinri. Y en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Onri sobre Israel y reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsa. Y en el año 38 de Asa, comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel. Por lo que la fecha que puso el cronista en 2 de Crónicas 16:1 del año 36 del reinado de Asa no corresponde a la cronología que nos arrojan los reyes de Israel. Recuerden que uno está escrito en el libro de los reyes y otro está escrito en el libro de Crónicas. El libro de Crónicas fue escrito después del cautiverio. Ahora bien, según los textos que acabamos de leer, en el año 36 del reinado de Asa, estaba reinando por Israel Onri, no Baasa, como lo dice 2 de Crónicas 16:1. Pero la historia se desarrolla sobre Baasa, por lo que el año del cronista o se contaba de manera distinta a nuestro cómputo o estaba errado. 2 de Crónicas 16:1 dice: en el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey de Asa en Judá. El año no corresponde, pero sí la guerra fue contra Baasa, rey de Israel. Investiguémoslo. Recuerden que en la primera clase de estas lecciones dije que íbamos a usar algunos libros de historia. Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, tomo 2, capítulo 8, párrafos 3 y 4, nos dice que fue Baasa quien invadió Judá y fortificó Ramá. Escribió Josefo: estos fueron los hechos que ocurrieron con Asán, el rey de las 2 tribus. Vuelvo ahora a Basanes, rey de la multitud de los israelitas, que mató a Nadab, hijo de Jeroboam, y se apoderó del poder. Vivía en la ciudad de Tarsa, donde había instalado su residencia, y reinó durante 24 años. Eso está en Antigüedades de los Judíos, tomo 2 de Flavio Josefo. Basanes mató a Nadab. Baasa mató a Nadab. 1 Reyes 15, 25 al 29. Basanes vivía en Tirsa. Baasa vivió en Tirsa. 1 Reyes 15, 33. Basanes reinó 24 años. Baasa reinó 24 años. 1 Reyes 15, 33. Josefo le da el nombre de Basanes a Baasa y de Asán a Asa. En pocas palabras, cuando Josefo escribe acerca de Basanes, equivale a nombrar a Baasa, y cuando habla de Asán, equivale a hablar de Asa. Continúa el relato de Josefo acerca de Baasa. Más perverso e impío que Jeroboam y su hijo, hizo mucho daño a su pueblo y ofendió a Dios, quien le envió al profeta Jehú para predecirle que exterminaría a toda su familia y que provocaría en su casa las mismas desdichas con las que había destruido la casa de Jeroboam. 1 Reyes capítulo 16, versículo 1 al 4, confirma lo que Josefo cuenta en su libro. Finalmente, reunió de nuevo a su ejército y asaltó a una importante ciudad llamada Armata, que se hallaba a 40 estadios de Jerusalén. La tomó y la fortificó, habiendo resuelto dejar en ella una guarnición y emplearla para asolar desde allí el reino de Asán. Armata es la misma ciudad de Ramá de 2 de Crónicas capítulo 16, versículo 1.
Temeroso Asán de los atentados enemigos y considerando que las tropas estacionadas en Armata podían causar muchos daños en su país, envió embajadores al rey de Damasco con oro y plata para pedirle su ayuda, recordándole la amistad que los unía desde los tiempos de sus antepasados. Recordemos que Josefo llama a Asa Asán. En el año 36 del reinado de Asa, Baasa, rey de Israel, invadió Judá y fortificó Ramá para que nadie pudiera entrar ni salir del territorio del rey Asa en Judá. Definitivamente, dos libros históricos nos dicen que fue Baasa quien hizo guerra contra Asa. Entonces, es muy probable que no haya sido en el año 36, como lo escribió el cronista, sino muchísimos años antes. Josefo nos confirma que hubo alianza entre Asa y el rey de Damasco. Analicemos y hablemos un poco esta alianza entre Asa y Ben-Hadad, rey de Siria. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Entonces, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Sión, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo: hay alianza entre nosotros como entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baasa, rey de Israel, para que se aparte de mí. Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa y envió los principales de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel. Y conquistó Hijón, Dan, Abel, Becmaaca y toda Cineret, con toda la tierra de Neftalí. Oyendo esto, Baasa dejó de edificar a Ramá y se quedó en Tirsa. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar a ninguno, y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Geba de Benjamín y a Mispa. Primera Reyes 15, 16 al 22. Veamos qué más escribió Josefo. Enterado el rey de Israel, Baasa, de estos hechos, suspendió las obras de edificación y fortificación de Armata a Ramá, y se volvió para acudir apresuradamente en ayuda de su pueblo en peligro. Asa empleó los materiales preparados por Baasa, para la construcción de la ciudad y levantó en el mismo sitio dos ciudades fortificadas, a una de las cuales llamó Gabá, Jebá, y la otra Mafa, que es Mispa. Después de eso, Basanes no volvió a tener ocasión para combatir contra Asán. Se lo impidió la muerte. Fue enterrado en la ciudad de Tarsa, que es Tirsi, siguiéndole en el trono su hijo Elán, quien después de reinar 2 años murió asesinado en una emboscada por Samar, Sinri, capitán de la mitad de su ejército. Estando el rey en la casa de su prefecto Olsa, Samar convenció a varios de sus soldados de caballería que lo asaltaran y lo mataran, cuando estaba sin sus hombres de armas y sus capitanes, que se encontraban ocupados en el sitio de la ciudad filistea de Gabata. El profeta Hananí amonesta a Asa. En aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Segunda de Crónicas 16, 9 al 10. Asa había confiado en Dios cuando los etíopes lo atacaron
Dios los ayudó a salir del tremendo embrollo en que estaban metidos. Ahora Asa se encuentra con un lío con Baasa y en vez de buscar nuevamente a Dios como lo había hecho anteriormente, busca apoyarse en el rey de Siria. El rey de Siria lo ayuda y Baasa se aleja, pero Dios le dice que esa forma de actuar del rey Asa fue una manera loca. Locamente has hecho en esto, le dice Dios, porque de aquí en adelante va a haber más guerra contra ti. Cuando te apoyaste en Dios, Dios permitió que hubiese paz en ti. Ahora te apoyaste en el rey de Siria, por lo tanto va a haber más guerra contra ti. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. En el contexto, hermanos, alguien que tiene el corazón perfecto para con Dios es alguien que busca a Dios. Es alguien que a pesar de los problemas que se puedan presentar, ponen su confianza en Dios. Le piden a Dios y dejan que sea Dios el que actúe, como lo hizo Asa en un primer momento. Pero en segunda instancia, Asa tiene su confianza en el poder humano, en el poder de Siria. Y Siria hace que salga del lío en que estaba metido, pero iba a venir más líos contra él, iba a haber más guerra contra él. Este texto de 2 Crónicas 16:9 es uno de mis textos preferidos, porque nos dice que Dios constantemente está contemplando, mirando la tierra. Dice Salmo 14:2, que Dios desde los cielos mira sobre los hijos del hombre para ver si hay algún entendido que lo busque. 2 Crónicas 16:9 dice que los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él, para mostrar su poder sobre todos aquellos que le busquen, como hizo Asa en un primer momento. Si usted y yo buscamos de Dios, si usted y yo confiamos en Dios, la mirada de Dios se va a posar sobre nosotros y Dios nos va a ayudar a salir de cualquier prueba o tentación en la cual nosotros estemos inmersos. Si buscamos soluciones al estilo Asa, apoyándonos en gente que creemos más poderosa, puede que salgamos de esas situaciones, puede que salgamos de esos líos, pero van a venir más líos. Es como una bola de nieve que se va a ir acumulando y va rodando y rodando y va a ir creciendo. Busquemos de Dios, que Él contempla toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que lo están buscando, a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Muerte de Asa. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Otra vez volvió a confiar nuevamente en el hombre más que en Dios. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David. Y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas, preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Cuando digo que otra vez volvió a confiar en el hombre, no estoy diciendo que no debemos buscar a los médicos, pero la Biblia claramente nos dice que cuando Asa enfermó gravemente de los pies, en su enfermedad no buscó a Jehová. Una cosa es que en la enfermedad busquemos a Jehová y le pidamos a Dios que obre a través de los médicos, y otra cosa es no buscar a Jehová, sino confiar directamente en el hombre, en los médicos. Es como aquellas personas que uno va a visitar y el enfermo está muy grave y dicen, bueno, no queda otra sino orar. O sea, están poniendo el poder de Dios de último. No queda de otra sino orar. Al contrario, la oración debe ser la primera. Oramos a Dios para que Dios actúe a través de los médicos y de los tratamientos.
Dios no es la última opción. Dios es la primera opción. Y esa fue la falla de Asa. Dios no fue su primera opción, ni cuando la guerra contra Baasa, ni cuando la enfermedad. Dios sí fue su primera opción cuando la guerra contra los etíopes. Por eso dice que los hechos de Asa, los primeros y postreros, están escritas en los libros de los reyes de Judá y de Israel. Entonces Asa hizo lo bueno delante de Dios, ante los ojos de Dios, en sus primeros tiempos. En los últimos tiempos no hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Volvemos nuevamente al recuadro. Tenemos en la columna izquierda el rey de Judá, Asa, y en la columna derecha el rey de Israel. Asa, el tercer rey de Judá, gobernó 41 años. Durante ese tiempo reinaron en Israel Nadab, Baasa, Ela, Sinri, Onri y Acab. Nos corresponde estudiar a estos 6 reyes de Israel antes de comenzar a estudiar al próximo rey de Judá, Josafat. Estudiaremos a Acab y a Josafat en paralelo, porque es interesante esta historia. Mientras, en esta lección vamos a terminar de estudiar a estos reyes de Israel del primer periodo, recordando el primer periodo del reino de Israel, que es la columna derecha. Este primer periodo duró 45 años, tuvo 5 reinados en 3 dinastías. Estudiamos la primera dinastía que correspondía a Jeroboam y a Nadab. Estamos ahora en la segunda dinastía que corresponde al rey Baasa y a su hijo Elá, y la tercera dinastía que corresponde al rey Sinri. Vamos a hablar un poco acerca de Baasa, aparte de lo que ya hemos leído anteriormente. Perteneció a la tribu de Isaacar y reinó 24 años. Al igual que todos los reyes de Israel, fue malo. No hubo ningún rey de Israel que hiciera lo bueno ante los ojos de Dios. Y cuando él, Baasa, vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam sin dejar alma viviente de los de Jeroboam hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová, Dios de Israel. La profecía de Ahías Silonita fue en 1 Reyes 14:10, traeré desastre sobre tu dinastía y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura hasta que toda haya desaparecido. Esa fue la profecía de Ahías Silonita sobre la casa de Jeroboam, profecía que cumplió Baasa en el texto que acabamos de leer de 1 Reyes capítulo 15, versículos 29 al 30. Baasa estableció la capital de Israel en Tirsa, la mudó de Siquén, donde estaba durante los reinados de Jeroboam y Nadab, la mudó a la ciudad de Tirsa. Elá, hijo de Baasa, comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en la ciudad de Tirsa 2 años. Sinri, que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, tramó un plan para matarlo. Cierto día en Tirsa, Elá se emborrachaba en la casa de Arsa, el supervisor del palacio, y entró Sinri, lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió durante el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego Sinri lo sucedió en el trono. 1 Reyes 16, 8 al 10. Así exterminó Sinri a toda la casa de Baasa, conforme a la profecía que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Elá, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. 1 Reyes 16, 12 al 13. De esta profecía de Jehú hablamos hace unos cuantos minutos atrás, cuando estábamos estudiando al rey Asa. La tercera dinastía del primer periodo del reino de Israel fue Sinri, que gobernó 7 días. Igual fue malo como todos los reyes de Israel. Sinri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá, pero su reinado en Tirsa duró solamente 7 días. En ese entonces el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Gibetón. Cuando los soldados se enteraron de que Sinri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Onri, al comandante del ejército,
para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces Onri llevó a todo el ejército de Israel desde Gibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Sinri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio. Estando él adentro, le prendió fuego y murió entre las llamas, pues él también había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Sinri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Sinri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Todo esto está en Primera de Reyes, capítulo 16, versículos 15 al 20. Fue triste el final de Sinri. Prácticamente se suicidó prendiéndose fuego junto con todo el palacio. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en dos facciones. La mitad de la gente intentaba proclamar rey a Tigni, hijo de Ginat, mientras que la otra mitad apoyaba a Onri. Pero los partidarios de Onri vencieron a los partidarios de Tigni. Entonces Tigni fue asesinado y Onri lo sucedió en el trono. Primera de Reyes 16, 21 al 22. Con Onri comienza la cuarta dinastía de los reyes de Israel. Recordemos que los reyes de Israel estuvieron gobernando desde el año 975 hasta 722 durante 4 periodos, 19 reyes en 9 dinastías. El segundo periodo, el reinado de Israel, vemos que la idolatría ha triunfado, 50 años, 4 reinados, una sola dinastía. La cuarta dinastía comienza con Onri, donde Samaria iba a ser ahora la capital del reino de Israel. Ya no iba a ser ni Siquén ni Tirsa, ahora la capital va a ser mudada a Samaria. Y también cubrimos a Acab, o vamos a cubrir a Acab, donde resalta Jezabel, Elías y el comienzo del ministerio del profeta Eliseo. Igual que en los reyes Ocosías y Jorán, estuvo el profeta Eliseo. Recuerden que dijimos que íbamos a estudiar también los profetas o parte de los profetas con cada reinado. De Onri, pues Onri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa. Después Onri compró por 78 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria en honor a Semer. Sin embargo, Onri hizo lo malo ante los ojos del Señor, peor aún antes que todos los reyes anteriores. De Onri no hay mucho que decir, simplemente resaltar que fue el que compró por 78 kilos de plata la colina y fundó la ciudad llamada Samaria. Construyó y fundó la ciudad llamada Samaria. Entonces, ¿quién construyó y fundó la ciudad llamada Samaria? Fue el rey Onri en honor a su anterior dueño, Semer. Siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nadab, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles, el pueblo provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Onri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Onri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. De Acab hablaremos en nuestra próxima lección. Hoy estuvimos estudiando a Asa, el tercer rey de Judá, y los reyes de Israel que gobernaron durante el periodo de tiempo de Asa. Bendiciones de parte de nuestro Dios.